Hola, buenas tardes. A ver, acá. Inter- Ahí está. Ahí está. Hola. Hola, hola. ¿Cómo va, Rodri? Acá Muy bien, estamos. ¿y tu corazón? Muy bien, muy bien. Acá estamos, acá se va sumando gente. ¿Cómo estás? Esto es. Salió de uno. Ahí, primer intento. Vamos bien. Ay, qué gracia, porque te pillé la cara y dijiste, como diciendo. Porque estaba probando, había probado los audífonos, o sea, los auriculares, había probado y me había puesto Spotify Sí, para chequear y salió la música de Spotify, con lo cual nada, o sea, enseguida ir a cortar. Así que bueno, a claro, ver, claro, claro. ¿cómo va? Bueno, vamos a ir, hay algunas Sí, personas que se ya sube gente. están, se va sumando gente, así que yo diría ser puntual, hoy que salió bien, así que así Sí, arrancamos, salió fenomenal. tenemos mucho para compartir. Bueno, a todos los que nos están viendo ahora o nos verán más tarde en el momento que los vean, mi nombre es Mariela Ochoa y acá estoy con mi amigo hermoso, Rodrigo, eh, Rodrigo Nieto García, que ahora nos va a contar un poco de todo lo que hace. Es un ser hermoso que tuve la suerte de reencontrarnos en Egipto, una tierra que me dio tantas maravillas de regalos, ¿no? De bendiciones. Así que bueno, en esta idea de empezar a compartirnos, ¿no? Porque Rodri, igual que yo, canaliza códigos de luz y muchísimas otras cosas más, y los dos sentimos que es súper importante que esto se difunda, que se dé a conocer, que se comparta. Todo esto que nosotros estamos recibiendo es súper importante, esta labor. Entonces decidimos hacer estos encuentros donde vamos a ir compartiendo toda la información que nosotros recibimos, todo nuestro camino, como para justamente eso, que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hola Vivi, hermosa, y una amiga que se sumó. Así que bueno, le voy a dar, a ver, voy a decir quién es Rodrigo para mí y después te voy a dar la palabra, Rodrigo, para que te presentes vos y que te conozcan. Para mí Rodrigo es un ser maravilloso, es esos amigos y compañeros que siento y los dos sentimos el alma de muchas vidas, una persona súper alegre, súper profunda, súper esos amigos que querés tener, o sea que ya haberlo conocido es como si es el amigo ese inseparable, el del alma. Para mí la remera es un regalo y una bendición haberlo conocido y tenerlo dentro de mi gran lista de amigos. Así que es un ser maravilloso, hace temazcales, hace calendario maya, hace todo el tema de hierbas, no sé qué nombre le pondríamos a eso, lo vamos a ver. Además de todo, es escritor, es fotógrafo, canaliza códigos de luz, canaliza unos dibujos alucinantes, una información hermosa. Es de todo eso, pero más allá, ¿qué es lo que lo hace hermoso? El ser que Rodrigo es. Y eso, los que tenemos la bendición de conocerlo, la verdad que podemos dar fe que es un ser hermoso. Para mí sos Rodrigo, y de ahí es conocerte, disfrutarte. Para mí es un regalo tenerte en mi vida. Ahora te voy a pasar la palabra para que me digas quién es Rodrigo Nieto García. Muchas gracias, amiga mía. Lo mismo opino yo de ti.
Te quiero decir que lo que está hecho está hecho. Nos conocimos efectivamente en Egipto y fue una amistad a primera vista. Congeniamos desde el primer momento y todo eso fluyó. Y fluyó durante un mes y pico, ¿no? Que estuvimos ahí juntos, mis andanzas por Egipto. Tú seguiste el camino en Egipto. Yo sentía que parte de mi trabajo estaba hecho y así lo disfruto en estos días porque fíjate lo que pasó allí, luego me ha servido, me ha dado pie, a empezar a dibujar, a seguir dibujando y a seguir canalizando muchísimas cosas. ¿Quién soy yo? Pues una persona, un ser humano más allá de etiquetas. Me dedico a hacer muchísimas cosas, pero porque yo siempre he dicho que tengo a un creador dentro y lo único que hago es dar rienda suelta a lo que soy. Mi máximo exponente en la vida siempre ha sido Leonardo da Vinci, pero precisamente por eso, por ese ser polifacético. Tú imagínate que al principio, cuando era más jovencito, yo me echaba la culpa, tenía un gran peso sobre mí, porque nos habían enseñado a que te debes de enfocar, te debes de estar siempre como enfócate en una cosa. Y claro, era incapaz de enfocarme en una cosa porque lo que hacía era de todo, ¿no? Entonces dije, jo, es como aprendí de mucho y maestro de nada. Y ahora me doy cuenta de que aprendí de muchas cosas y maestro de otras tantas. Entonces, en esa diversidad es donde yo me siento a gusto y no paro de crear. O sea que me siento súper a gusto. Por eso me gusta decirte, más allá de todas las cosas que ahora nos vas a compartir, es que para mí sos Rodrigo, y Rodrigo incluye tantas cosas que son innombrables, porque no tendríamos un programa, que dije, bueno, listo, para mí sos Rodrigo y es nada, es una aventura descubrirte en todas tus facetas, pero Igual que básicamente hoy, a ver, habíamos elegido una de las cosas que habíamos elegido como para compartir hoy, tiene que ver con todo el lenguaje del sol y esta conexión que estás teniendo últimamente y que profundizaste. Así que te paso la palabra para que nos cuentes cómo es tu conexión con el sol y qué es lo que estás recibiendo. perfecto. A ver, es que hay tantas cosas que contar y sobre todo lo que dijiste tú al principio. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que ya es hora de compartir y de que toda esa sabiduría que cada uno encierra dentro de uno sea compartida en círculos abiertos. Es fundamental. Esto ya uno no se lo puede guardar, porque es tal el conocimiento y el beneficio que podemos sacar todos como humanidad, que todos esos vídeos que se están haciendo de tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente es algo tan expansivo y tan reconfortante que efectivamente hay que darle salida. Yo quería hablar del sol precisamente, ¿no? Y de los códigos de luz y qué son eso de los códigos de luz y de la energía del sol. Entonces, claro, cuando yo empecé a canalizar, porque canalicé a través de los sueños, sobre todo mucha información me viene de los sueños y otra tanta me viene de las propias experiencias, tanto físicas como psíquicas. Pero quería hablar una pequeña introducción acerca del sol porque creo que es muy importante. Hay mucha gente que ha estado estudiando el sol y que ha habido muchísima gente que ha filosofado y ha teorizado sobre el sol. Pero más allá de todo eso, es que no nos damos cuenta de que las cosas están en este planeta por algo. Y toda la sabiduría impuesta en este planeta fue por algo, se nos fue dada la luz. Entonces, lo importante de todo esto no es ir en busca de la luz, sino saber recibir la luz del astro. Entonces, la Tierra tiene muchísimos millones y millones y millones de años, pero antes está el Sol, porque gracias a esa energía que emite, se forma todo un sistema solar y vete a saber cuántas otras cosas más que desconocemos y que la gente ahora está empezando a recordar, porque de eso se trata, recordar, volver a pasar por el corazón. Entonces, el sol para mí es una de las cosas más importantes que he redescubierto, porque claro, el problema no está en el sol, el problema está en qué relación tenemos con el sol, porque nos han hecho creer, claro, tanto en los medios de comunicación, no, el sol no hay que tomarlo porque provoca cánceres de piel, provoca melanomas, provoca tantas y tantas y tantas cosas. Y realmente también es así, pero tenemos que reconfigurar cómo es nuestra relación con el sol. Entonces, yo abogaría porque reflexionásemos un poquito de que el Sol es una fuente de energía, es algo cósmico, es algo que contiene seres de luz, que contiene información, que contiene fotones, que contiene helio, hidrógeno, oxígeno, o sea, es algo tan rico y tan puro en sí mismo que lo que es es.
Entonces, esa energía del Sol, tenemos que tener en cuenta que el Sol tiene una energía eminentemente positiva y la Tierra tiene una energía eminentemente negativa. Si aislamos la Tierra, tiene su polo positivo y su polo negativo, pero al compararla con el Sol, la energía que irradia el Sol es energía positiva. ¿Qué quiere decir positiva? No es una cantidad o una cualidad de decir esto es bueno o esto es malo. Significa positivo que es dador de energía. Y la Tierra es eminentemente negativa porque es receptora Perfecto. de esa energía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hablar en esos términos para entender que lo que nosotros hacemos es recibir la energía del Sol. Y hay una ley que siempre se cumple, que cuando la Tierra recibe, el ser humano, como hijo de la Tierra, también recibe. Y que cuando la Tierra da, el ser humano también da. No es una cuestión física, es una cuestión de energía, de vibración, porque el Sol emite una vibración y esa vibración está en concordancia con nosotros. El Sol no emite la misma energía durante las estaciones. Las dos estaciones primordiales por las que el Sol emite una mayor cantidad de energía beneficiosa, saludable y sanadora para el ser humano son durante los meses de primavera y verano, y sobre todo la primavera. O sea, digamos que el amanecer, que es el quid de la cuestión, es para el día como la primavera es para el año. En el momento en que amanece, el Sol emite la máxima concentración de energía benéfica y sanadora para el ser humano. Digamos que una hora antes de que salga el Sol, es muy bueno recibir, estar una hora antes. Nosotros en chamanismo, tengo una faceta muy chamánica, llevo muchos años metido en esto, todo fue por los mayas y todo fue por un glifo que yo me encontré que hilando me llevó hasta México. Y en México aprendí muchísimas cosas sobre el Sol. Figúrate los mayas, los incas, todo cómo adoraban al Sol, Cultura. cómo todos los monumentos y todas las construcciones estaban hechos acorde con las leyes universales del Sol y del sistema solar. Cómo tenían ese conocimiento y esa sabiduría. Amén ya de Viviendo, cómo la construyeron. Ahí vamos a entrar, no, pero ¿sabes? viviendo en De una cómo se... armonía, pero viviendo en una armonía, que de eso se trata, volver a lograr esa armonía Eso es. con tanto que hay disponible, con toda la potencia y fuerza que tiene el sol para nosotros, para la vida. Continúe. Exacto. Sí, entonces, como te iba diciendo, bueno, como se va diciendo a todos, ese momento del amanecer, esa hora antes del amanecer, está estudiado que es muy beneficioso para el sistema nervioso central. Justamente en el amanecer, el cuerpo es muy beneficioso, recibe toda la energía del sol y es muy bueno para el sistema respiratorio. Y ya al mediodía, justamente en esa raya, es muy bueno para el sistema negativo, perdón, sistema negativo, sistema digestivo. ¿Por qué? Corrido. Porque los rayos del sol no son los mismos en las diferentes horas del día. Claro. Entonces, el secreto está en que el sol, hemos enfocado al sol como una fuente de calor. Y no es la cualidad del sol, el secreto del sol no radica en la fuente de calor, sino radica en el prana, la energía vital que hay entre el Sol y nosotros, que es por todos esos rayos que llegan hasta nosotros, los respiramos a través del prana. Es una fuerza vital entre la Tierra y el Sol, y en medio nosotros como el ser humano. Recuerda el hombre de Vitruvio cuando Leonardo da Vinci Total. pintó la conexión del hombre con la Tierra a los pies y con el sol o con la energía vital o prana con los brazos extendidos. Somos la unión del cielo y la tierra, somos el amor, la cualidad neutra entre el cielo y la tierra. Claro, la cualidad neutra no es, esto es importante recalcarlo porque la cualidad neutra no es algo que neutraliza a las dos fuerzas, la positiva o la negativa. La cualidad neutra es una fuerza que complementa las otras dos, que las pone en equilibrio, en balance y que hacen posible que ese balance se encuentre en la armonía y la sanación. Por lo tanto, cuando hablamos de un neutro, no es algo que neutraliza, sino es No. algo que complementa a las otras dos fuerzas. Por eso, en el amanecer, justamente cuando el primer rayo de sol, Peter Deunoff, que es un gran filósofo que yo os animaría a que buscaseis información de Peter Deunoff, era un filósofo búlgaro, es una pasada escucharle y es una pasada oírle.
hay mucha información sobre esto. Pito O'Donnell decía, con respecto al sol, que el primer rayo de sol es el más sanador, que es el que lleva la sabiduría de todos los rayos del sol. Y se le denomina el Hijo de Dios, el rayo supremo. Ese rayo, ¿por qué? Porque justamente cuando el sol da al alba, justamente cuando marca el inicio del día, toda la naturaleza, no como los biólogos la entienden, algo muy teórico, la naturaleza tiene una sabiduría, es un ente viviente. Toda la naturaleza se gira hacia el sol. Va a ver amanecer, va a recibir los primeros rayos del sol. Todas las plantas, toda esa esencia de las plantas ya van hacia el sol, los girasoles van buscando el sol, las flores empiezan a abrir porque reciben el prana, ya no es el calor, es el prana, la energía vital, la esencia etérica, la cualidad neutra que va a compensar tanto nuestro polo negativo como el negativo, como los polos negativos y negativos de cada ser humano y de cada ser viviente en el planeta. Por eso en el amanecer, en los albores del amanecer, es tan importante recibir los rayos del sol, porque son sanadores. El sol es más sanador entre las 8 y las 10 de la mañana, y sobre todo en el mes de primavera. Esto, por favor, que quede como grabarlo a fuego, porque es así. Han estudiado muchísimos filósofos y muchísima gente el sol, el comportamiento del sol, y han interiorizado toda esa sabiduría para expandirla como lo estamos expandiendo ahora. Mm. Entonces, toda esa energía etérica del sol es mucho más potente en los primeros albores en los primeros rayos de sol en el amanecer. Si recibes el primer rayo de sol, ya lo has hecho todo, porque se le denomina el Hijo de Dios, el primer rayo, el que lleva toda la información de todos los rayos. Con eso ya te puedes ir a trabajar tranquilo, pero es muy bueno meditar y hablarle al sol. A mí me explicaba la abuela Marganita el poder, para mí una gran amiga, era una gran sabia. La abuela Mm. Margarita es con la que la recuerdo con mucho amor porque si soy quien soy, a día de hoy también es por ella, porque me enseñó tantas cosas, nos enseñó a todos tantas cosas, tanta sabiduría desde la humildad, desde el impregnar a las personas con una energía tan bonita, tan bonita. Entonces, ella decía que nacemos con el poder del universo en la punta de la lengua. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra es creadora. Y si la palabra es creadora, el que cree, crea. Es mi máxima en la vida. Por eso quizás a mí me cueste tan poco materializar, porque si me lo creo, lo voy a crear. Entonces, no pongo ningún obstáculo entre el espíritu y mi mente, que sea algo continuo, no discontinuo, como la luz, algo continuo. Entonces, ya hay un camino y lo único que tengo que hacer es caminar ese camino. Entonces, lo veo aquí, me lo imagino y automáticamente lo creo. Todo está en el nivel de fe que uno tiene, pero no en lo de fuera, en uno mismo. Y el conectar con el sol es tener esa fe. ¿Por qué digo esto? Porque la abuela Margarita nos enseñó una cosa muy valiosa en la vida, que es el poder de la palabra y el poder de la intención cuando oramos o accionamos a través verbalmente o silentemente en la mente a través de la palabra. Para que la abuela Margarita volvía el agua sanadora. ¿Cómo lo hacía? Simplemente digo, La hijitos, intención. hablen con el agua. Digo, antes de beber un vaso de agua, acerquen la boca y todo ese aliento, todo ese aire, el agua va a vibrar. Y es cierto, yo estoy hablando y el agua está vibrando. Entonces, si yo ordeno al agua y me pongo en contacto con ella, agüita sagrada, entra en mi cuerpo y entra en mi organismo, purificando, sanándome cada una de las células de mi cuerpo, está vibrando el agua. Y esa información se la estoy echando al agua. Y automáticamente lo único que debo de hacer es, como tengo en fe en mí y lo he creado y lo he creído, lo creo. ¿Cómo? Sos consciente, sos Lo consciente en bebo. el creer con tu creación. Y esto es un dato muy Eso importante que es. estás diciendo porque mientras vos hablabas, a mí se me ocurrían un montón de preguntas y de cómo resolverlo, ¿no? Porque es una pregunta que te voy a hacer y bueno, ya acá entra el juego de esto, de si lo creo, lo voy a crear, en que no todos tenemos la suerte de estar en el lugar donde vos vivís, que yo lo conocí, es hermoso. O sea, no todos tenemos quizás la disponibilidad de conectarnos a primera hora o esa hora previa, pero sí se le puede, yo siento que hay maneras, y ahora te iba a preguntar, ¿cuáles son
las variantes que les podés decir a las personas, como para empezar a conectarte, porque también yo pensaba, bueno, todos los días no, porque uno tiene un ritmo, pero empezar a crear ese hábito de a poquito, empezar a crear ese Ujú. hábito, aunque sea el fin de semana, el sábado, el Sí, domingo, el día sí, que, o sea, o empezar a generar una nueva conciencia, porque ahí vamos generando el hábito y ahí vamos generando que eso se reafirme. Entonces, ¿cuál sería o sea, cuál sería el consejo? ¿De qué manera vos le puedes decir a las personas que podríamos empezar a conectar con esta manera? O sea, qué variantes vos sabés como para quien no está disponible, porque voy a serte sincera, yo ahora acá en mi casa, en donde estoy viviendo, yo lo primero que se me vino es yo el sol, por cómo estoy geográficamente instalada en mi lugar, hasta las 10 de la mañana no lo veo. Ahora que yo no lo vea, no quiere decir que la energía esté disponible. Entonces dije, como exacto. yo, mucha gente le puede venir esta situación, entonces por eso te paso la palabra para que nos digas de qué manera uno puede acceder a esto sin necesidad de estar directamente. Obviamente, cuanto más podamos, mejor, pero en ese caso, ¿qué nos aconsejás? Vale, perfecto. Gracias por la pregunta, amiga, porque es cierto, es decir, no toda la gente puede acudir o no puede recibir el sol de diferentes formas. Lo más importante de todo en esta vida es ser coherente. ¿Qué quiere decir ser coherente? Cuando uno se fija una intención, cuando uno se fija una meta porque cree en algo, el universo conspira para que directamente se alinee todo y puedas hacer lo que deseas hacer. Como yo hablaba antes, hay un rango, ¿de acuerdo? Los rayos más beneficiosos, más curativos y más sanadores son los rayos de la mañana. Cuando hay más prana, energía vital, energía etérica, es justamente una hora antes del amanecer. Eso es lo que nos quede claro. Solamente ir por el campo o ir incluso por la ciudad, ver antes de que amanezca, ese silencio, ese fresquito de la mañana está cargado de prana. ¿De acuerdo? Claro, la cuestión está aquí. Digo, joder, es que a mí me cuesta madrugar. Pues es que no. Claro, no es que se haya la premisa del que algo quiere, algo le cuesta, sino estoy alineado con eso que quiero hacer y estoy seguro de que encuentras el momento preciso para hacer lo que tienes que hacer. Si es por la mañana y ver amanecer, estupendo. Si no, tenemos una franja horaria que es desde las 8 de la mañana o desde que amanece, que puede ser en algunos países a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7:30, hasta las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, antes, una hora antes del amanecer, el prana actúa sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo? Nos relaja. El silencio, el trino de los pájaros, el tocar un árbol que sabes que ya está esperando la energía del sol, las flores, los animales se están empezando a despuntar. Todo eso son señales. Hay que interpretar también las señales que tenemos todos los días en nuestra vida, que es algo muy poderoso. Y no nos damos cuenta de lo poderoso que es porque vibramos en automático. Entonces, lo único que hacemos es despertador, nos lavamos los dientes, nos pegamos una ducha, nos vestimos, tomamos un café, cogemos el coche y una hora a trabajar. Claro, Sí, todo lo que automático. sucede a la mayoría de las personas sucede en un coche. Pero claro, si uno puede, de alguna manera, no ver el amanecer, pero sí levantarse media hora antes de su trabajo, salir aunque sea al balcón, el que vive en una ciudad, o salir al campo, el que viva, y simplemente respirar y recibir el prana, esa energía fresca, con eso ya va a tener una gran sanación. Total. Las horas comprendidas ya justamente en el amanecer, cuando ya amanece, esa hora, cuando ya sale el sol, despunta y una hora más, eso directamente actúa sobre el sistema respiratorio. Y ya por la tarde, entendiendo por la tarde las 12 y la 1 de la tarde, actúa directamente sobre el sistema digestivo. Todo aquel que sufra del estómago, todo aquel que tenga reflujos o todo aquel que tenga, bueno, no sé, que tenga el estómago Algún chunguillo, malestar, porque de alguna manera algún que malestar. se ponga de 12 a 1, que asome directamente, si puede, el estómago, que le dé el sol directamente en el estómago, porque los rayos del sol, la incidencia de ese sol va directamente al estómago. ¿Y por qué al estómago y no a otra cosa? Pues porque la energía, la vitalidad en esos momentos de los rayos van dirigidos ahí. No lo digo yo, lo dicen muchas personas, el cual observan, y claro, toda esta es una sabiduría que es ancestral. Qué bien, Vuelvo a qué repetir que el interesante. Sol está desde los principios de los albores, no de la humanidad, sino de cuando fue creado el universo.
A raíz de ahí surgió un sistema solar. Entonces, no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es intentar concienciar a la gente que debemos de reconectar y de resolver este hándicap que tenemos. La palabra resolver es una palabra muy bonita, porque está compuesta de re, sol, ver, volver a ver A ver, el sol. el sol. Entonces tenemos que resolver eso nosotros, o sea, tenemos que volver a girar la mirada hacia el astro rey, hacia la fuente de energía y no solo de calor, sino de emisión de rayos que hay información. Entonces, Bueno, a todas aquellas personas que no puedan, yo les recomiendo que hay una franja horaria y sobre todo en primavera, ¿de acuerdo? ¿Por qué en primavera? Porque la Tierra en primavera es eminentemente negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Es súper receptora. Y si os acordáis, la ley que dije al principio, si la Tierra recibe, nosotros recibimos con la Tierra. Por lo tanto, si la Tierra está recibiendo todo el prana de las cuales se alimenta la naturaleza para ser lo bella que es, el ser humano como hijos de la Tierra y seres sencientes de la Tierra, como recibimos reacción. la misma energía que las plantas. La cuestión está en ser coherente. Una planta o un ser que no sea un ser humano es lo contrario a esforzarse para que algo ocurra. Las plantas son, los árboles son, los animales son, no tienen ese ego o no tienen esa sensación de manipulación. Nosotros sí. Por eso tenemos que ser coherentes y debemos de alinearnos con aquello que se nos fue dado por naturaleza. Y ¿Por qué a empezar a partir de la tarde? experimentarlo. Y empezar a Sí, experimentarlo. Yo, como digo, todo el que escuche empieza a eso hacer como su propio laboratorio, ¿no? Esto es información que eso tomo es, nueva. Uy, ya me estoy pensando a ver cómo voy a hacer, cómo voy a ir jugando conmigo mismo, porque no todos somos eso es, iguales. Entonces empiecen a descubrirse, eso ¿no? es. Esta nueva conexión con el sol, esa conexión, en qué ratito de toda la vorágine de mi vida me puedo asomar, qué movimiento y empezar a hacerlo. Yo justo hoy hablaba de eso con mi sobrina y le decía, es empezar a organizarme para hacerme esa agenda, ¿no? Para que se me empiece a hacer un Sí, sí, hábito y sí, para sí. poder reeducar de vuelta a mi cuerpo para esto saludable, estos hábitos saludables que dentro de todo está lo que estás comentando vos. Y te interrumpí en ese segundo, ¿qué aconsejás a partir de la 1 de la tarde en adelante? ¿Qué sentís Eso o es. qué? Claro, a partir de la 1 de la tarde, y esto está muy bien, de alguna manera muy bien aconsejado, debido a que el Sol llega a su cenit justamente a las 12, los rayos caen perpendicularmente, al caer inciden directamente sobre la piel en este caso y pueden ser más perjudiciales. Esto se llama lo que se llaman los rayos negativos. El Sol, los rayos del Sol, no son solo positivos, también tiene su parte de oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el Sol tiene un movimiento ascendente y un movimiento descendente. ¿De acuerdo? Entonces, la franja horaria entre la 1 a las 4 o las 5 de la tarde es la menos aconsejable, no solamente de tomar los rayos del sol, sino para, lo siento esto que voy a decir una cosa porque me voy a cargar la siesta de todo el mundo. La siesta no es del todo beneficiosa. Y es un invento muy español, ¿eh? La siesta es un invento muy español y es una maravilla. Si alguien se echa la siesta, yo aconsejo que no se eche la siesta más de cuarto de hora o más de 20 minutos como máximo. Y te habla una persona que antes echaba la siesta 2 y 3 horas. Ah, vale. A ver, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que cuando uno se levanta de la siesta, a mí me ha pasado, y me gustaría que la gente también opinase porque creo que es algo que nos pasa a todo el mundo. ¿Quién no se levantó de la siesta sofocado, como mareado, con dolor de cuerpo? Uf, qué pesadez. Precisamente por Claro. eso, es por la influencia del sol. No estamos cumpliendo los ciclos circadianos. El día está para hacer y la noche para no hacer. Bueno, Entonces, bueno. si uno quiere buscar la paz, quiere serenar su mente, lo mejor que podemos hacer es, en la puesta del sol, dar la espalda, o sea, perdón, la espalda mirando a la puesta del sol y nuestra cara hacia el este. El sol, toda la influencia del sol, de los rayos durmientes del sol, entran por todos los chakras receptores de nuestra espalda y dormiremos muchísimo mejor. Probadlo. ¿De acuerdo? Y la Vale. cara mirando al este. ¿Por qué mirando al este? Porque es el indicativo de estoy esperando el nuevo día. Es un Wow. acto psicomágico, pero muy poderoso. Lo voy a hacer. Ese me gustó. Claro. No sé si Y, madrugar tanto, y pero a la mañana, pero pruébenlo, ese me gustó. pruébenlo, Acá, pruébenlo. acá Y dicen, sobre todo,
hay una cosa que dijo la abuela, repito, el poder de la palabra es, igual que hablo con el agua, igual que hablen con el sol. Yo hay una frase que repito mucho cuando veo amanecer y hablo con el sol directamente, y yo digo, deseo sincronizar mi corazón con el corazón del sol. Qué lindo. Deseo que entres en mi organismo sanando cada una de las células de mi mente y de mi cuerpo. Soy un ser de luz y soy hijo tuyo. Le hablo directamente al sol, porque si yo lo creo, lo voy a crear, esa realidad en mí. Es que esto es tan importante porque Muy. estamos todos tan automáticos que dejamos de hablar con el Dios creador que somos, dejamos de hablar con Él. Entonces, Él nos está diciendo de alguna manera, decir, si yo os hablo, pero ¿quién me escucha? Total. Nadie escucha al Dios que lleva dentro. Y, Y siempre nos habla. y esto que decís vos, perdóname, Rodri, es algo muy Sí, importante. Si bien acá la gente está compartiendo que sí, que muchos médicos dicen que en más de 20 minutos no, o algunos que sienten dolor de cabeza cuando se levantan. Qué importante esto que decís, y es lo que siempre hablamos cuando hagamos ejercicios de psicomagia, esto de, ya que le coloquen esa intención, así sea sí, 10 minutos antes de que salga el sol. No es necesario una sí, hora, no es sí, necesario, a veces son 1 minuto, 5 minutos, pero empezar de a poquito tomando esta intención, ¿no? Esto que estás diciendo, quizás salir y decir, bueno, ¿qué quiero? O sí, sea, todavía no veo el sol, está por salir, bueno, le doy la orden que a mi cuerpo tome toda esta información, me pongo acá como receptora de todo el prana para mí, o sea, ahí cada uno busque su frase, busque el norte, la orden que le está dando a todo su exacto, inconsciente, a su exacto, biología, la intención, esa intención que es exacto. el verbo creador. Y eso van a Eso, crear. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no necesitamos estar una hora. Quizás después nos va, exacto. O tomar o tanto el sol como toma la gente. claro, y después vamos a ver, porque después capaz que nos gusta tanto, pero realmente cuando uno tiene esta conciencia de que el espacio es tan diferente a como lo contamos, es esa intención y quizás es, no sé, acompañarlo con respiraciones, 2, 3 respiraciones, cinco Eso es, eso respiraciones. es, eso es. Respirar el prana, meterlo bien hacia adentro. Los Con esa antiguos, con esa conciencia eso, que estoy respirando prana, no es respirar aire. O sea, por eso es tan importante esto que estás exacto, es diciendo. energía. Es que sabes lo que pasa, que el hombre, el ser humano, se ha olvidado de alimentarse de luz. Sí, El ser humano antiguo se alimentaba de la luz, se alimentaba del prana. Incluso ahora está muy en boga y se va a poder hacer porque estoy seguro de que llega con el flash solar, todo lo que nos va a venir y toda la información, nos llegaremos a alimentar de prana, porque somos energía y somos receptores de energía y la Tierra es una receptora de energía. Por eso es tan importante el mes de la primavera, porque en el mes de la primavera la Tierra es eminentemente negativa, es receptora, es femenina, recepciona y es se vuelve acompañar los positiva ciclos. a medida que va avanzando el verano, el otoño y el invierno. Mi abuela me decía, al sol del invierno no le mires la cara. ¿Por qué? Porque el constipado estaba al canto. Cuando uno tiene mucho frío y miraba al sol, automáticamente uno ya estaba constipado. Hay una sabiduría. ¿Por qué? Wow, Porque el sol se vuelve eminentemente negativo y la Tierra positiva, entonces va emitiendo ese el sentido contrario. Entonces contrario. debemos también decir la ley. Si la Tierra recibe, nosotros también. Y si la Tierra da, nosotros también. Entonces es ser coherente con la Pachamama. Entonces ahora, hablando de la Pachamama, te voy a hablar qué pasa, porque vos donde estás está comenzando tu primavera, pero acá donde estoy yo en Exacto. Argentina está comenzando el otoño. Entonces, para la gente que vive de este lado del planeta, ¿qué nos aconsejás? ¿Qué nos aconsejás para conexión con el sol? Vale, perfecto. El sol es lo que es decir, incluso en días nublados que no se vea el sol, da Está. igual, porque la energía es lo que es, traspasa, la luz se hace, se hizo la luz se hace. Entonces, para los que estéis en el hemisferio sur, que ahora mismo empieza el otoño, me imagino que amanecerá mucho más tarde. Mucho Es más tarde. simplemente estar ahí en el momento, media horita antes del amanecer, estar respirando simplemente en conexión, en silencio, respirando el prana. Todo el mundo puede ver cuando mira al cielo los fotones, puede ver todas esas Sí, partículas. sí, 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 Los sí. antiguos tomaban de esta manera, cuando miraban al sol, tomaban de esta manera la energía, absorbían Buen dato. y absorbían toda la energía, todo el prana hacia adentro y se alimentaban del prana.
me alimento del prana. Yo hablo con el sol y digo, me alimento de prana. Y tomaban 3 o 4, absorbían 3 o 4 veces. Nosotros Wow. dábamos la bienvenida al sol desde el ombligo, que esto ya es un poco más complejo, tampoco podemos explicar, pero el movimiento en el ombligo, justamente, hay un movimiento dador y un movimiento receptivo. Los antiguos chamanes tomaban la energía del sol, primero metiendo el sol por su ombligo y devolviendo esa energía, equilibrando. ¿Me Wow. entiendes? Equilibrando lo positivo y lo negativo. Entonces, para todos aquellos que estéis en el hemisferio sur, simplemente también amanece. Amanece a otras horas, ¿de acuerdo? Y con tal de que veáis amanecer media horita antes y ver ese primer rayo de sol, el Hijo de Dios que llaman, el que encarna toda la sabiduría de todos los rayos, ya os podéis ir a trabajar tranquilos. El que no pueda, entre la franja horaria de las 8 y las 12 u 11 de la mañana, los rayos del sol son muy sanadores. Perfecto. Y el resto del día podéis dar un paseo que os dé el sol, no pasa nada, pero no exponeros al sol porque en esos momentos los rayos son negativos. Y Claro. al decir negativos es que son menos sanadores que los rayos del amanecer. Qué grande que es la información, o sea, qué gran nota, se me fue la palabra que iba a decir, era Sí, 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 sí. muy argento, pero qué lindo esto que decís, porque la verdad que para mí mucho de lo que decís, o sea, sí lo tenía de oído, de gente que hacía de golpe el desayuno del sol, el alimentarse del sol, sé que uno va camino a eso, porque también es lo que venimos escuchando, ¿no? Cuanto más semillas o cuanto más natural, cuanto más nos alimentemos de las plantas, que es lo que se alimenta con el sol, más energía solar vamos a nuestro cuerpo, vamos a estar más en armonía con nuestro astro rey. Así que la verdad que resueno mucho con esto que estás diciendo, la verdad me voy a poner a experimentarlo y la gente, bueno, que después, a medida que vayamos continuando con estos live, nos vamos a ir enterando el que se sumó a esta, como si fuera, yo lo diría desde mi lugar, esta nueva exploración. Desde mi lugar lo tomo como eso, ¿no? Hay algo que me resuena, porque resueno muchísimo con la información que estás dando, lo voy a experimentar, voy a hacer mi laboratorio, a ver Exacto, qué exacto, hora, porque de eso se trata, no hay una receta para todo el mundo, exacto. cada uno tiene su propia receta, sí, lo de la intención, sabes que me suma muchísimo. Y ahora te voy a cambiar un poquito de tema, si te parece, para que me digas Perfecto. justamente todo esto que estás recibiendo de los códigos solares y todo eso que venimos comentando ahí por privado, porque ya tenemos media horita de programa, me encantó, pero siento que quiero empezar a Sí, por compartir supuesto, esto. cariño. Entonces me Eso vas a es. decir, Pues mira, el tema de los códigos solares, a mí como te dije, en el momento que uno es creador y se pone al servicio, las cosas que salen, salen solas. Es decir, llegamos a un momento en la vida en que todo aquello que no sea fluido, fácil, amable, no vale. No vale. Entonces, de nada nos sirve ponernos a meditar y ponernos a imaginar y estar forzándonos a meditar. Las cosas, muy cuando uno correcto. entra en una calma, cuando entra en una confianza, las cosas pasan. Y siempre pasan. Estés negativo o no estés negativo. Lo único que al estar en un estado muy positivo, te das cuenta y entras en coherencia. Por lo tanto, puedes ver. No puedes ver, puedes ver. Al ver, se abre todo un mundo de posibilidades. Cuando yo experimenté esto con el sol, precisamente fue en la búsqueda de visión. Cuando la hice en Navarra, allá por el año 2013, empecé la búsqueda por una sincronicidad. Conocí a la abuela Margarita y a raíz de ahí empezó todo mi periplo del chamanismo puramente más natural, más salvaje, más lakota, porque la búsqueda de visión tiene una filosofía lakota, viene de los indios de América del Norte. Entonces, cuando yo estaba sembrado en la montaña, me tocaba estar en un área, ¿de acuerdo? Que más o menos de 2 metros por 2 metros. No vamos a entrar en mucho detalle, lo explico un poquito por encima. Ahí te tirabas en medio del monte completamente con tu saquito de dormir, no linternas, no cuadernos, no móvil, nada. Tus 4 días con sus 4 noches, sin comer, sin beber y sin hablar. O sea, tus 4 días con sus 4 noches. Se puede, que nadie se alarme, se puede. Ah, Está qué todo alucinante, perfectamente estudiado y en orden de armonía perfecta. qué Entonces, claro, alucinante. la única referencia que tú tienes en esos momentos es el sol. Ves cómo sale y ves cómo va
Entonces, es una maravilla porque más o menos te ubicabas en la hora y sabías qué hora era por cuándo después de o el segundo día, a ver dónde está el sol. Entonces, un día en meditación me puse a ver el sol. Entonces, empecé a ver colores, empecé a ver formas como muy nítidas y una gama de colores muy, muy nítidas, porque no olvidemos que los colores no son cualidades, son energías que emite el sol y es información. Los rayos del sol son información, que son los que contienen el espectro solar, que comúnmente en la naturaleza lo vemos a través del arco iris, los 7 colores del arco iris. ¿De acuerdo? Pero yo intuyo, porque ahora os comentaré el sueño, que hay mucho más detrás de toda esa gama espectral de colores y del propio sol y lo que está emitiendo. Entonces, yo os voy a enseñar lo primero que vi cuando en el 2013 y lo logré dibujar, lo logré en Photoshop, ¿vale? Lo logré hacer porque tenía muy claro lo que yo quería expresar, Vale. fue este cuadro. Esto fue Ah, lo primero que yo creé, ¿de acuerdo? Siempre, de alguna manera, hay una parte central, ¿de acuerdo? Que es mm, lo que el sol, simulando el sol, ¿de acuerdo? Porque es lo que emitía y alrededor del sol es donde todo se formaba. Entonces, claro, me encontraba muy a gusto, muy expandido en la naturaleza, como muy en equilibrio, contemplando eso. Incluso cuando ya cerraba los ojos, seguía viendo eso dentro de mí. Porque cuando cierras los ojos sueles ver o la parte negativa o el negativo. No, yo seguía viendo eso como si estuviese eliminado, o sea, iluminado dentro de mí, perdón. Entonces, a raíz de ahí, empecé a entablar una relación con el sol, a ver qué me aportas hoy. Y en ciertos momentos de mi vida, yo iré, os voy mostrando, iré 9 vale. códigos. Sabes que el otro día te comenté un 10º código, que era el de la Vesica Piscis, que no lo he logrado dibujar todavía, pero que lo haré porque fue el 10º código que yo recibí. Empecé a recibir Wow, estas qué series de belleza. códigos donde lo que emite la energía pura es el sol y el resto emite, os voy enseñando, ¿de acuerdo? Os voy pasando. Esto lo vi literalmente en el sol. No me estoy inventando nada. Es decir, fue mi percepción. ¿De acuerdo? Mi percepción. Wow, Y ahora os muy bien. comento lo que descubrí, lo que me dijeron de qué hacer con esto. Hay un código de colores. Esto, por ejemplo, os adelanto. Esto es el tercer ojo. Sí. Yo así es como me despertaba el tercer ojo. ¿Vale? Por ejemplo, este otro es la energía de la Tierra. La parte positiva y la parte negativa. La parte receptiva y la parte dadora de la Tierra. Este, Después te iba a decir, Simón, Rodri, si los compartiste en algún lugar, pues son bellísimos. Qué lindo eso. sí, no, ahora hablamos de esto, sí, por supuesto. Dale. Este me quedó patente que del Sol bajaba información no solamente positiva, sino también la parte de oscuridad. Bajaban ambas cosas. Ahí me corroboró lo que os contaba antes sobre los rayos del Sol. Que no Claro, solamente los el rayos del efecto Sol son positivos, sino que también tiene su parte negativa. negativo. Son, Sí, sí, como unos rayos energía. son más sanadores que otros. ¿De acuerdo? Siempre hablando Este de otro. energía. Sí, Wow. completamente. Los dibujos tienen un código, son colores. Sí, Los sí, colores tienen información. Y el total. último Ay, qué belleza es que eso. lo que dibujo exactamente es lo que yo veía y todo este halo de información. Todo este halo de información. Entonces, claro, ¿cómo descubrí para qué se me está mostrando esto? Porque muchas veces la cuestión no es el por qué. Lo interesante es el para qué. ¿Qué hago yo con esto? Pues claro, cuando yo decido ponerlos en materializarlos, a mí me da por colgarlos en la pared porque digo, joder, qué cosa más bonita, ¿no? Estamos recibiendo la energía del sol y los códigos de luz. Bueno, pues lo utilizo de hoy en día en mis terapias porque estos cuadros están para qué? Para ver y para interiorizar la energía del sol, para directamente ir a la parte límbica, ir a la parte más profunda del cerebro y todos esos colores o esa vibración que se nos penetre a través del tercer ojo. ¿De acuerdo?
si nosotros nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Empezamos desde el centro, la ceja izquierda es positivo, bajo, negativo, subo la ceja derecha positivo y esto es negativo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un infinito. ¿Dónde se une el infinito? En la parte central. Entonces, la forma de que la gente se beneficia de estos cuadros es simplemente cuando uno mira el punto fijo a una distancia prudencial, con la luz correcta, cuando uno mira y sin parpadear, que es muy importante, ¿cómo no parpadeas? Relajando un poquito la vista, ¿de acuerdo? Y sobre todo no parpadear. Entonces, ¿qué pasa en los cuadros? Los colores se empiezan a unir. Hay movimientos, o sea, es la hostia, hablando mal y pronto, es la hostia, porque de repente desaparece, aparece un color nuevo que no está en el cuadro. O sea, es algo flipante. Entonces, entendí el para qué yo tenía que materializar estos cuadros, para la sanación a través del color. Los colores tienen, cada uno tiene un código. Los colores tienen cada uno un código. Es flipante porque, por ejemplo, Y esto lo tengo aparte aquí el apuntado. diámetro, el parte del diámetro, todo. Vos sabés que yo trabajo con pero a mí me pasó de todo viéndolos, por eso es Sí, perfecto. sí, No, no sí. era ni un poquito más angosto ni un poquito más, es eso. Sí, Y es perfecto y tiene una conciencia y es perfecto, clarísima, y es pero suficiente. es Con tal de suficiente. mirar 5 minutos el cuadro, te puedo asegurar que uno, cuando entra en catarsis, uno se queda completamente relajado viendo el cuadro y llega un momento en que relaja tanto la facción que no hace falta pestañear, porque todo está aquí. No hace Totalmente. falta pestañear. Y automáticamente el cuadro empieza a desaparecer, empiezan a entrar colores, increíble. Entonces, claro, es muy flipante ver cómo la gente opina y dice, ostras, es que yo acabo de ver esto, entonces digo, no sé explicarte, lo único que acabas de hacer es Total. beneficiarte de los colores, Sacar la de la información. vibración, Sacar la sacar la información que información, tú necesitas, cada uno puede decodificar la información de ese código su para manera. emitir. Por eso cada Exacto, uno es particular. Wow. exacto, exacto. Exacto. Por ejemplo, mira, os voy a leer, esto os lo voy muy rápidamente, las cualidades de cada color. Porque, claro, el rojo puro, uno puede sanar a través de los colores entrando en meditación, simplemente impregnándose la energía roja pura, entrando en meditación con el sol en el amanecer, uno se impregna. ¿Qué aporta el color rojo? Lo leo, ¿eh? Proporciona Dale. energía revitalizante y muy beneficiosa para los que están apáticos y los que son anémicos. Claro, ¿qué le falta a un anémico? La sangre, la vitalidad en la sangre, falta de glóbulos rojos. ¿Qué pasa con el color rojo? Que aporta esa vibración, esa energía, ¿de acuerdo? Que ayuda al torrente sanguíneo, ayuda al plasma sanguíneo a revitalizar su propia sangre. Por lo tanto, impregnaros, aquellos que sois anémicos o que entréis en una apatía por todos los tiempos que estamos viviendo, a envolveros en color rojo. ¿Mm? Te voy El a color disculpar, naranja, te voy a hacer, porque está buenísima esta pregunta. Discúlpame, Rodri. Acá Elian sí. 2020 pregunta si tienen sonidos asociados. La vibración, yo entiendo que sí, porque al tener una vibración hay una frecuencia. Mm. ¿De acuerdo? Recuerda la famosa, la Sí, Sagrada sí, 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 Trinidad. sí. Sonido, vibración. Frecuencia, vibración, energía y materia. O sea, frecuencia, vibración, energía y materia. Por supuesto que tiene una frecuencia. ¿De acuerdo? Pero esa frecuencia, cada uno la tiene que sentir. Al tener una frecuencia, esa vibración, a cada uno la tiene que sentir. Hay gente que directamente mirando el sol empieza a mantrar. Esa es la frecuencia, esa es tu frecuencia. Algunos le dan por el OM, otros por un mantra, un sonido gutural, A mí una me gusta ese vocal. sonido. Esta es la frecuencia. Cuando tú entras en frecuencia, te evoca, te provoca algo. Recuerda cuál es esa frecuencia. Entonces, claro que tienen frecuencia, pero esto no es ley matemática ABCD. Cada uno tiene que decodificar. Uno cuando mira, yo qué sé, este cuadro, a uno se le va a borrar esto y al otro no. A uno se le va a impregnar y otro va a desaparecer y el otro se va a formar 7 colores. ¿De O qué se van a depende? fundir. De tu estado de coherencia en el momento en el que tú estás viendo eso que quieres ver. Y Entonces, de, esto no es una ley matemática, todo cambia. y de lo La que magia está necesitan. en intentarlo. Claro. Esa es la magia, en interactuar con el Padre Sol.
Pues Ah, como te decía, el color naranja, por ejemplo, dale. y termino con los seis No, 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 colores, dale. refuerza la salud y favorece la individualidad. No, no la dependencia ni la codependencia, la individualidad. El color, por ejemplo, verde, intensifica el crecimiento en todos los aspectos. Quiere decir, abundancia material, la esperanza, la eficacia de los pensamientos y de los sentimientos. Quiere decir con esto que cuando uno, por ejemplo, tengo falta de fe o no soy, tengo los pensamientos negativos, no estoy eficaz, no soy muy coherente con mis pensamientos, envuélvete en verde puro, envuélvete en ese verde. ¿Mm? El color azul refuerza la fe, facilita la expansión de la actitud más noble del ser humano. Cuando uno a lo mejor está muy apático o está irascible, no tiene esa nobleza para ofrecer lo mejor a los demás, que se envuelva en azul. Y el color violeta puro fortalece el espíritu, el carácter y engendra la generosidad, la misericordia y la magnanimidad. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, pues es muy vehemente con la gente, pues porque no está conectado con el ser interno o juzga mucho, que se envuelva en color violeta, que pare por un instante, o bien en su sofá sentado, o bien saliendo al campo, y que se envuelva, que pueda imaginar cómo le envuelve el color violeta puro y la vibración del color y la cualidad del color hará el resto. Porque esto se trata de creer que las cosas pasan. Por eso el que cree, crea. Es que El, es ama- tan simple y el, tan fascinante que es esto. por ello, el amarillo, Rodri, que nos salteamos el amarillo, que Ay, el el amarillo amarillo no lo dije. no. Sí, el color amarillo puro eleva el pensamiento y aporta sabiduría. El amarillo, por ejemplo, está asociado al arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel no es más que un aspecto, una cualidad del rayo amarillo. Por eso el arcángel Jofiel se le asocia al rayo amarillo. ¿Y cuál es el arcángel del rayo amarillo? El arcángel del conocimiento y de la sabiduría. Por eso el amarillo puro eleva el pensamiento y aporta sabiduría. Todo está conectado. Los Muy arcángeles cada uno tiene un color, porque bien. son cualidades que se manifiestan en los rayos que emite el sol. Por eso el espectro blanco, al ser pasado por un prisma, emite la radiación. Todos los La colores. pureza del blanco contiene todos los rayos, todo el conocimiento y la sabiduría en el espectro cuando se descomponen en los siete colores, en este caso, por ejemplo, el arco iris, ¿no? Yo lo que quiero hacerte el comentario que al menos hasta ahora, porque sabemos que vamos para el sonido, hasta ahora no los descodificaste, hasta ahora solo los descodificaste así, que no quiere decir que en algún momento, en breve o no, empiece con esa frecuencia, empieces a descubrir, ¿no? Porque convengamos que depende el nivel de conciencia, depende cuánto Eso vamos es, desarrollando algo que recibimos, eso vamos es, eso es. experimentando, ¿no? Viene la expansión de eso, esa Sí, expansión eso es. de cómo hacer. A ver, te iba a hacer una pregunta. No sé si alguien, vamos a darle, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Rodri, Perfecto. que tenemos Sí. más o menos 10 minutos, 10 minutitos como para estar. Acá está la gente saludando. No sé si mucha gente está por acá. Bueno, si alguno quiere hacer una preguntita. Yo decía, Rodri, porque Mm, te estaba escuchando, pero por eso te hice la pregunta del amarillo, porque a veces con el tema de los chakras y los siete chakras uno tiene capaz que asociados a otro, en otro lugar, más allá de que por lo general por naturaleza se pone el amarillo en el plexo solar y demás, es como que es hacer ese mix, ¿no? De informaciones, tomar un poquito por acá, tiene mucha lógica, como dijiste, y cómo están ubicados y lo que es la conciencia y el escuchar una capacidad nueva, una manera nueva de cómo utilizar justamente la terapia con el color, reconociendo que, bueno, listo, necesito esto, cómo lo puedo utilizar, cómo lo puedo ver. Te voy a hacer una pregunta que así va a quedar acá y después la vamos a pasar. ¿Dónde la gente puede ubicarte? Ah, para que haya una pregunta. Dice, has dicho desde acá, Tony Birch dice, hola, has dicho que desde el amanecer hasta las 12 aproximadamente. Sí, o sea, no sé si es modo pregunta, pero si no, sí había dicho Rodri que es desde una sí, es hora antes del simplemente, amanecer. claro, aclaro que la Tierra
es muy receptiva, más negativa, entendiendo por negativa, receptiva, ¿de acuerdo? En las primeras horas del amanecer. Una hora antes, lo más, porque hay prana. No solamente es el aire, hay prana. ¿Por qué? Porque el mundo sutil está esperando a revivir. Las plantas ya están enfocando para los primeros rayos del sol. Entonces, eminentemente la Tierra es receptiva. Entonces, entre esa franja horaria, entre más o menos las 8 y las 10 de la mañana, es cuando el sol es muy curativo y hasta las 12 más o menos lo sigue siendo, pero de otra manera, y va increciendo hasta ya por la tarde va decreciendo la calidad de esos rayos. Preguntaba Rodri, gracias por la respuesta. No sé si te contestó, calculo que sí. Y si no, nos vuelven a comunicar acá. Lo que te iba a consultar es dónde se te puede conectar, dónde se te puede contactar, o sea, cómo pueden llegar a Ah, vos, perfecto. de qué manera. Perfecto, mira, bueno, yo tengo mi Instagram, ¿de acuerdo? Que publico muchos de esos tips, ¿de acuerdo? En frasecitas cortas los voy publicando porque esos trocitos de sabiduría, como lo dije, deben de ser compartidos ya en círculos abiertos. Mi cuenta es Amor Lausdeo, todo junto, ¿de acuerdo? Es mi Instagram. Pero luego tengo un blog, ¿de acuerdo? Un blog que es granespirituestasenmí.blogspot.com. Granespirituestasenmí.blogspot.com. Todo junto, ¿eh? Gran Espíritu, estás en mí. Entonces, ahí es donde yo cuelgo muchísima información y me gusta mucho crear, dibujar. Entonces, lo plasmo siempre a través como de dibujos, de pintura, de color, para que entre directamente por el ojo, o sea, que vaya directamente aquí. ¿De acuerdo? Está muy bien la palabra, pero muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Cuando lo expresas de tal manera, ¡pum!, ¿no? Entonces, podéis encontrar y, por supuesto, el que quiera contactar conmigo, lo que fuera, yo encantado, lo puede hacer a través del chat de Amor Laudeo, de mi Instagram. De esa Y manera. el que esté más interesado en lo que quiera, pues ya le daría mi teléfono, lo que fuera. Yo estoy abierto. El caso es Perfecto. compartir y difundir todo esto. El caso es compartir. Yo no sé si querés, o sea, nada, porque sabes que amo esta joyita que es un código que Sí, canalizaste, que es un código que sí, canalizaste, y no sé si tenés por ahí uno de tus libros como para mostrar la tapa, porque es sí. otra de las cosas que en realidad cuando me regalaste ese libro ahí en Egipto, me pegué un Como dices viaje. tú, amé, 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 amé amé. porque amé. Y aparte, como cuando vos venías y decías, descubriste que era, en ese, estás por ese cuento, o sea, en ese capítulo, en ese episodio, descubriste que era lo que, y yo te decía, sí, o sea, la verdad que fue un viaje al interior del ser alucinante. Por eso también lo recomiendo y quería, porque la verdad que, o sea, si yo tengo acá mi tesoro, que lo voy compartiendo, es que sepan también esas multifacetas que tenés que son alucinantes, por eso digo, si te doy el espacio, si tenés ahí como para ver el tema de la tapa del libro, Perfecto. acá hay en el Gracias, Instagram. corazón. Vamos por orden, o sea, primero Dale, hablo del libro. El libro fue algo que parí de una forma muy mágica porque está todo basado en sueños. Como os dije, para mí las grandes señales que me llegan a mi vida son el mundo onírico a través de los sueños, que no todos los puedo interpretar, pero sé que al final eh, voy a decodificar eso porque la vida y el espíritu me muestra dónde mirar y qué hacer. Aunque al principio no lo entienda, pero luego al final de la forma más mágica se presenta. Puede pasar un año o puede pasar un día, da igual, pero al final, pues el libro se titula Siete relatos, sí, aquí de lo verdad. tenéis. Son siete relatos y son mi experiencia chamánica, está contado en uno de ellos, como un tributo y con todo mi amor y mi cariño hacia Margarita, hacia esa gran persona que tuve el placer y la fortuna de compartir camino. Y está basado en el crecimiento personal no en la espiritualidad, sino en la vivencia divina de lo que somos, Ahí está, creadores. Entonces, como está hecho con amor impregna. Y es lo totalmente. que, buah, es que no puedo decir otra cosa, porque no es que esté orgulloso de lo que he hecho, estoy orgulloso de haber podido plasmar exactamente lo que yo quería plasmar para que llegase a la gente de la manera que fuese, pero que llegase. Y llega. Entonces, Llegó. para mí siete relatos es algo fantástico. O sea, me gusta lo que hice. Tengo un placer
de saborear ese misterio que a mí me caracteriza, siempre un doble juego en los títulos, en las lecturas, en el final, en el que hay alguna palabra hay que darle a la vuelta. Lo Sí, dejo sí, por sí, ahí para que que la gente pueda descubrir el misterio. qué es lo lindo. Bueno, acá la gente te está agradeciendo, gracias por compartir, te dicen gracias, saludos. A mí me encantó, yo siento que este va a ser el principio y el primero de muchos encuentros porque tenés tantas cosas para compartir Sí, la verdad que que, sí, que vuelvo a la lo verdad. mismo. Lo maravilloso de volvernos a reencontrar, lo maravilloso de compartir y compartirnos, ¿no? Difundir todo lo que hacemos y que llega, yo siento que en nosotros el poder, como decís vos, plasmar y ver que eso llega y que eso, ay, que el otro puede saborear o que pudo entender lo que vos hiciste, yo siento que es el mayor desafío, lo más lindo. Hay mucho realmente hay mucho para compartir, es un honor. Desde acá, Rodri, te digo mil gracias, amigo, por haber estado A ti, ahí, cariño. por compartir tanto de lo que sabes y por empezar, ¿no? Por dar este paso es un día hermoso. Así que te doy Y nos gracias. emplazamos para otro encuentro, cariño, porque es que hay tanto. Mira, cuando uno fluye, lo único que quiere es compartir y estar bien, pues es que cada uno se puede tirar aquí horas, ¿no? Y el caso es Sí, eso, ¿no? claro, Gracias por concederme esto, cariño, que te quiero mucho, lo sabes, eso y que también. haremos muchas cosas. Muchas cosas juntos. Ahora, bueno, después lo voy a subir, el video lo voy a subir, voy a pasar bien los datos tuyos para que la gente te pueda conocer, te pueda seguir y bueno, vamos a continuar. El que lo escuche, tanto que lo escuchó en el vivo, lo escucha después, si tiene alguna inquietud o algo de lo que Rodrigo quisieran que desarrolle más o que comparta más de su labor y de su experiencia y lo que hace, nos van diciendo, entonces en parte de eso también nos van a ir armando programitas para compartir. Sin más que decir, desde acá, desde Argentina, gracias Rodri, amigo, te amo. Desde Besos, España, amigue. gracias Mariela, te quiero y gracias a todos los que nos habéis escuchado porque de eso se trata, de De eso compartir. se trata, de compartir. Gracias a todos. Chao, chao.